gracia tuya derramándose de una manera única. Mira y contempla mi necesidad. Háblame, oh Dios, que tu pueblo puede estar atento y al mismo tiempo tome usted el control de todo y cada uno de nuestros pensamientos que nos quisiera interrumpir o a su vez distraer de la atención a tu palabra. Señor amado, de la misma forma rompa toda cadena, toda ligadura. Permítenos ser libres de cualquier opresión, te lo suplico. Y que en esta noche tu gracia y tu misericordia se manifieste nuevamente, Madre, porque tú lo haces día a día en medio de este tu pueblo. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Job capítulo número 9. Recordará usted, mi querido hermano, que Job se encuentra sumamente atribulado. Hay una sarna que lo está consumiendo, más allá de lo que le acontece en su carne, la pérdida, sí, ya recordará usted de sus seres amados, sí, sus hijos han sido todos y cada uno de ellos muertos, sí, y también ha perdido todo tipo de bien material. Sí, sus amigos lo han abandonado y posiblemente su esposa lo ha rechazado. Todo esto, sí, obviamente creó un ambiente totalmente adverso a Job. Es ahí cuando sus amigos, sus 4 amigos llegaron para condolerse y obviamente para consolarlo. Y cuando comienzan a participar cada uno de ellos, tratan de buscar las razones por las cuales Job se encuentra en el estado que obviamente así se ve. En el capítulo número 8, uno de esos amigos llamado Bildad trató de hacer énfasis en que una de las posibles causas de la destrucción o la desgracia que Job ha asimilado es a consecuencia del desorden de la vida de sus hijos. Si bien es cierto, Job fue un hombre bastante prudente y de hecho hizo hasta lo imposible para mantener a su familia en integridad. Si bien es cierto todo esto, él lo hizo, mi amado hermano, sí, pese a todo ello, igual la desgracia le llegó. Recordemos que el escenario del trasfondo de todo esto no pasa en la tierra, sino propiamente en el cielo. Fue ahí donde se gestó, de alguna forma, sí, este escenario para que Job tuviese en la tierra, sí, gran calamidad. Dios le había permitido a Satanás que lo tocara y que le provocara todo este gran mal, no para hacerle daño propiamente, sino para poder probarle a Satanás que este hombre bien podía ser entre los hombres de la tierra alguien sobresaliente, alguien que pudiera mantener su integridad pese no solamente a la comodidad y la bendición, sino también al dolor y a la adversidad. Ahora bien, en el capítulo número 9, Job va a responderle a uno de esos amigos que se han acercado, vuelvo y repito, aparentemente para condolerse y consolarlo, hablando de Bildad. Job responde, entre muchas otras cosas, y le dice en el versículo número 3, si quisiere contender hablando con Dios, si quisiere contender con Él, no le podrá, dice aquí, responder a una cosa entre 1000. El sabio dice en el verso 4 de corazón, él es sabio, de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Recordando que en este caso Bildad había mencionado que posiblemente Job se encuentre duro de corazón y obviamente no sensible a la voz de Dios para buscarlo en arrepentimiento. Pero en esta noche vamos a concentrarnos dentro del diálogo que Job realiza para poder defender su causa. Propiamente hablando en el versículo, venga conmigo por favor, versículo número 20, porque es ahí donde a la verdad quisiera resaltar a manera de una pequeña reflexión de esta participación dentro de este capítulo. Job, mi amado hermano, reconoce, tomando como referencia lo que ya se leía en el verso 3 y 4, él reconoce que no habrá nada de lo que él pueda hacer o decir como para poder justificar su vida y obviamente sus acciones delante de Dios. Dice el verso número 20, si yo me justificare, ¿qué haría? ¿Saldría librado? No, dice él, me condenaría, dice ahí, a mí
si a mí mismo, ¿verdad? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría más bien, ¿qué cosa? Me haría inicuo, me haría un hombre malo, un hombre sí impío. Mi amado hermano, y es ahí donde quisiera detenerme y darle un pequeño énfasis. Sí, hasta en el presente, diríamos, el hombre o la humanidad o la raza humana tiende siempre a buscar un justificativo para todo. Podríamos decir, mi querido hermano, que en la vida hay muchos sucesos cotidianos donde si los hombres se justifican. Bien podríamos decir, mi amado hermano, que si llega tarde de pronto al trabajo, podría usted tener un justificativo para ello. Podría decir, el carro se dañó, ¿sí? en el transcurso de que venía para el trabajo. Podría también, mi querido hermano, de pronto justificarse si está llevando a casa una mala nota, si en cuanto a una libreta de calificaciones, y poder decir, yo sí estudié, sino que en el examen no me acordé. Ahora, llamados justificativos, creo que el hombre los ha puesto toda su vida. Dicen por ahí que cuando se inventaron las excusas, todo el mundo quedó justificado. De hecho, cuando vamos al libro del Génesis, podemos considerar que el hombre frente al pecado, a la exposición y riesgo del pecado, el hombre, hablando del sexo masculino, se justificó diciendo que si había ofendido a Dios era a consecuencia de ¿quién? De la mujer que se le había dado. Y de la misma forma, al confrontar a Eva, ella también se justificó diciendo, no fui yo, fue la serpiente la que me engañó. Hermano, en la actualidad muchos también pueden llegar a justificarse delante de Dios, creyéndose justos o autosuficientes como para poder salir aislados del juicio de Dios. Mi amado hermano, cuando se busqué la palabra justificar bajo, digamos, el orden o la inclinación teológica o religiosa, como se lo podría llegar a entender, sí, el diccionario sí nos da una breve reseña al respecto de este término justificación y nos dice que es la acción de convertir o transformar lo que es injusto a justo. Sí, es decir, si vuelvo a repetir esta expresión, si es el acto de convertir o transformar lo que era injusto a justo. Eso es básicamente una autojustificación. Ahora, Job reconoce de antemano que él no puede justificarse delante de Dios. Recuerde lo que dice el verso número 20. Si yo me justificare, si yo, es decir, me presentara justo por mis propias obras, más bien, ¿qué haría? Me condenaría mi boca. Recuerde, mi amado hermano, lo que mencionó Bildad en versículos anteriores acerca de Job. Si me acompaña, por favor, al capítulo número 8. Si dice en el versículo número 2, mira lo que Bildad le venía reprochando a Job cuando participó en su réplica también. Dice en el verso número 2, ¿hasta cuándo hablarás? Le dice Bildad a Job. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán, dice ahí, como viento impetuoso, como una especie de huracán que sí que desbarata las cosas. Mi amado hermano, Job no quería, obviamente, sin manifestarse de esa manera, o por lo menos no que se lo comprendiese de esa manera. Pero debemos de entender que Job está prácticamente semidestruido, sí, en todas las áreas de su vida. En el área emocional, en el área sentimental, en el área anímica, en el área física. Job está prácticamente, sí, como que esperando la muerte. Si bien es cierto, en momentos de esa calamidad, cualquiera de nosotros bien podría quebrar en su espíritu y aún desear la misma muerte como salida a esa problemática, Job, pese a todo ello, tiene ánimo de interponer su apreciación y dar una respuesta a estos amigos. En el versículo número 20, entonces, sí, nos dice en la segunda parte, si me dijere, perfecto, ojo, aun cuando Dios lo tenía en ese concepto. Recuerden en el versículo, en los versículos iniciales del primer capítulo, nos dice la palabra que Job era un hombre perfecto delante
de Dios, pero aún así él no se creía perfecto. Amén. Y eso es importante reconocer, mi amado hermano. Puede ser que tu vida sea íntegra delante de Dios, pero eso no significa que lo vas a usar como credencial para andarlo ventilando a los cuatro vientos. Es preferible que sea Dios el que nos elogie, que a que nosotros mismos nos estemos tirando flores, como suelen a veces decirse. Versículo 20 nos dice, si me dijere perfecto, esto me haría más bien que inicuo. Y dice el verso 21, si fuese íntegro, no haría caso de quién, de mí mismo. Él tenía, mi amado hermano, bien en claro, si digamos, su posición delante de Dios. Él sabía, mi amado, en qué lugar estaba delante de Dios. Nunca ni siquiera a la altura de Dios, ni mucho menos por encima. Siempre por debajo de Dios. Pero eso en cuanto a hombres que han sabido apreciar la gracia de ese Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que pueden llegar a verse como personas rectas o justas y lo ventilan así a los cuatro vientos? Dentro de la Escritura tenemos un ejemplo muy remarcado que Jesús hizo considerar en medio de su generación. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo número 18. Usted podría decir, hermano, yo no creo que hayan personas que se autojustifiquen y vean a otros como menos y ellos se consideren más. Pues déjeme decir que sí hay mucha gente que puede autojustificarse delante de sí mismo, de los hombres y aún de Dios. Venga conmigo, por favor, al libro de Lucas en el capítulo número 18. Vayamos al tercer evangelio y consideremos lo que dice desde el verso número 9 al 14. Lucas capítulo número 18, versículo número 9 al verso número 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. A unos, Jesús confrontando obviamente, a unos que confiaban en sí mismos, como que dice la Biblia, como ellos se consideraban o en qué escalafón o categoría se ponían ellos como justos, y claro, en esa calidad en la que ellos se conceptualizaban, dice la Biblia, y menospreciaban a quienes, a otros. Sí, dijo también esta parábola. Verso número 10. Dos hombres subieron al templo a hacer ¿qué cosa? A orar. Uno era fariseo, es decir, alguien identificado con el grupo religioso de la época, y el otro era ¿qué cosa? Publicano, es decir, identificado bajo el orden secular de los trabajos, sí, en este caso romanos, porque este cargo era una imposición romana para poder cobrar impuestos, y se les hacía más fácil a los romanos cobrar impuestos utilizando a personas del propio pueblo, porque sabían, diríamos, dónde y cómo y de qué forma poder establecer correctamente, sí, en los lugares idóneos, la cobra de los impuestos. Y dice la Biblia que subió un fariseo y un publicano. ¿A qué subieron? A orar. Versículo número 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún dice ahí, como ¿quién? Recuerden que los dos están orando. Sí, ni aún como publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, por su parte, que decía, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Y terminó él dándose un título. ¿Cuál es ese? Pecador.
Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, algo importante antes de ir a la conclusión del versículo 14 es considerar bajo qué óptica, ojo, Dios ve este asunto. Recuerde que esto es una parábola, ¿sí? Y como tenemos esta introducción, este término, ¿sí? Que necesitamos ver que esta situación bien pudo haber sido algo ficticio, pero también existe la posibilidad de que el Señor haya tomado, ¿sí?, esta situación de un suceso real, de pronto ocurrido en otro tiempo, pero traído, sí, al momento para enseñarlo. Ahora bien, en el versículo número 11, por favor, considere una expresión que nos dice la Biblia con respecto al fariseo. Dice la Escritura, versículo 11, el fariseo puesto en pie, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Oraba consigo mismo. Ahora, una característica, amado hermano, diríamos así, de este prototipo de personas que se creen autosuficientes, es que, amado hermano, son tan altos bajo sí mismos, bajo su propio concepto, que cuando oran, no es que están orando con Dios, sino que hablan con quién. Ahora, yo le pregunto, ¿hablar con uno mismo es orar a Dios? Obviamente que no. Aun cuando estés en el lugar idóneo, si tu corazón no tiene la postura idónea, mi amado hermano, estarías simplemente hablando contigo mismo. Yo no sé si usted ha visto a veces por la calle gente que de pronto puede ser que tenga muchos problemas, esté de alguna forma aturdido y que usted los ve que caminando rápidamente van balbuceando, van moviendo los labios. Y usted cuando se fija en ellos, dice, uy, ¿verdad? ¿Está hablando con quién? Está hablando consigo mismo. Y hay mucha gente que hasta pasa las calles con esa distracción. Sí, y hay quienes reaccionan de pronto con el pico de un vehículo, ¡ay! Se dan cuenta que están por media calle. De modo, hermano, si tomamos la referencia bíblica, hablamos de que el fariseo no oraba a Dios. Era tan para él autosuficiente que al simplemente hablar consigo mismo, pensaba él que él había cumplido el orar a Dios, que él había prácticamente satisfecho sin su devoción a Dios, solo yendo al templo. Diría cualquiera, voy a la casa de Dios, yo ya soy limpio, soy justo, y eso es más que suficiente. No tengo necesidad de por qué, rendirme en oración, humillarme, porque, amado hermano, ir a Dios en oración es humillarse a Dios. Reconocer que yo no puedo y que trato de venir a buscar en su casa ayuda de parte de alguien superior a mí. Este hombre, recuerde lo que dice en el versículo número, si viene con nuevamente, por favor, el versículo 9 nos dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿bajo qué orden? Como justos. ¿Cuántas veces pasa esto en casa? Hombres que aparentemente consideran que todo lo que tienen se debe a su propio esfuerzo. Sí, y aún con orgullo podría decir, todo lo que usted ve, amado hermano, lo tengo es por mi trabajo, lo tengo por mi sudor, lo tengo por mi esfuerzo. A mí nadie me regaló absolutamente nada. Y cuando uno los escucha, claro, bajo el orden bíblico, uno podría llegar a pensar qué equivocado que está. Todo lo que el hombre obtiene, mi amado hermano, viene de la mano de Dios. Si has podido tener fuerza para adquirir de pronto una vivienda, es porque Dios te brindó, te regaló la salud para que puedas tener esa fuerza. Si tienes un empleo es porque Dios te dio gracia y abrió puertas para contratar de entre muchos que de pronto pueden estar más calificados y preparados que tú, y te dio la oportunidad a ti para que te puedan abrir las puertas de esa institución. Mi amado hermano, pero quienes confían en sí mismos delante de Dios no oran a Dios, hablan sí para sí. Otro aspecto que debemos también considerar en este verso número 11, mi amado hermano, es la forma en la que él mira la condición de los demás. Él se cree santo y todos los demás son viles
pecadores. Mira lo que nos dice el verso número 11. Puesto en pie, eso manifiesta orgullo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Sí? Qué cosa curiosa. Nombra a Dios, pero no le ora a Dios. Doy gracias porque no soy como los otros hombres. Su oración conlleva más que todo juicio. No está como, pues digamos, como persona humilde, sino como juez. Le doy gracias porque no soy como los otros hombres, los cuales él ya lo sabía puesto en un escalafón. ¿Qué eran los demás? De acuerdo a su posición. Los demás eran ladrones, eran injustos, eran adúlteros, ni aún dice ahí como este, y está dentro de la iglesia, ni aún como este publicano. ¿Por qué identificó al publicano? De pronto por su atuendo. O porque de pronto era una persona, sí, también diríamos así, conocida, pública, y que obviamente si le interesara a la iglesia, dijo: yo lo conozco a este es el que encargado de cobrar impuestos, es un traidor a la patria, sirve a Roma y no a los intereses de su propia gente. Mi amado hermano, qué forma tan despectiva de venir a la casa de Dios, considerándose a sí mismo él, sí, autosuficiente y viendo a los otros prácticamente como un desecho. Sin embargo, vemos la otra postura. Dice la Biblia en el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar de cosa sus ojos al cielo. A diferencia del versículo 12 del primer personaje, el fariseo, su vida sí estaba más bien, mire, remarcada en lo que hacía para que supuestamente Dios lo aprobara. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si esto lo quiero pasar de pronto al ámbito familiar, muchos pueden decir: hermano, yo aquí doy para la comida, me encargo de que haya lo suficiente, y con eso yo he cumplido. Y querido hermano, si esto lo pasamos a la esfera espiritual, nadie sí podría calificar delante de Dios con sus propios méritos. No hay, mi amado hermano, delante de Dios, bajo ninguna circunstancia, obra alguna que nos dé la aceptación de Dios para ingresar en su gracia. De hecho, quisiera por favor que me acompañase a la carta de los Gálatas en el capítulo número 2. Venga conmigo. Por eso es que Job puede, más allá del pesar y la dolencia que él siente en sí, en todo su ser, no ha perdido la cordura. En la carta a los Gálatas, luego de los Corintios, en el capítulo número 2, mira con detenimiento lo que nos dice el Señor. Sí, versículo número 16. Viene de una connotación, sí, en la que el apóstol Pablo exhorta justamente a un compañero de milicia llamado Pedro. Y le hace, sí, la siguiente declaración. Sabiendo, le dice aquí el apóstol, sí, Pablo a Pedro, sabiendo que el hombre, ¿lo tiene? No es justificado. ¿Por qué? Por las obras de la ley, sino, ¿por qué se justifica el hombre? Por la fe, obviamente, depositada en Jesucristo. Nosotros también, dice él, hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y dice aún más, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso en cuanto al orden, sí, diríamos, de lo religioso. Muchos podrían llegar a pensar que porque si vienen a la iglesia ya han cumplido y Dios los tiene que aprobar. Hay quienes piensan que porque ya oran y leen la Biblia han cumplido y Dios también los tiene que justificar. Mi amado hermano, por la ley como tal, nadie puede ser justificado. Solo lo dice el apóstol Pablo, que por la fe depositada en ¿quién? En Cristo.
Mi querido hermano, cuando uno va, por ejemplo, a un texto pero muy conocido, allá en la carta de Tito, capítulo número 3, más adelante, luego de Timoteo, carta de Tito, capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Tito, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dice el verso número 4, sí, en adelante, hasta el verso número 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con quienes, para con los hombres, verso 5, mira, nos salvó, no, y aquí no dice ya por las obras de la ley, sino nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dicen muchos, yo no me creo mal, pero tampoco he hecho cosas que me condenen. Y pueden llegar a pensar que si su rol como padre le hace hacia Dios alguien aprobado. Pueden pensar que su rol como esposo le hacen a él un hombre aprobado, merecedor de gracia, merecedor de salvación. Mi amado, así usted sea el mejor padre del mundo, el mejor esposo del mundo, el mejor hijo del mundo, el mejor empleado, puede aparecer en una placa de reconocimiento todos los meses del año como el mejor empleado. Nada de ello lo justifica delante de Dios. No es ni por las obras de la ley en el aspecto religioso, ni tampoco por las obras de nuestra propia justicia lo que nos da aprobación. Mira lo que dice la Escritura, verso número 5. Nos salvó, pero no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó el Señor? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Esto lo corrobora el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 2. Si retrocede en breve, llamado hermano, a la carta de los Efesios, y mira lo que nos dice el capítulo 2, versículo número 8 al 9. Ahí también Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice, porque por gracia, ¿lo tiene? Porque por gracia sois salvos. ¿Y esto por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, dice ahí, en ellas. Cuando retomamos, pues, mi querido hermano, el libro de Job, capítulo número 9, verso número 21, dice el texto, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Eso crea, hermano, un ambiente de ¿qué? De dependencia divina y no de mi propia habilidad o destreza. No sería, dice ahí, si no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, es decir, no puedo dejar de hablar lo que es necesario hacerlo. Al perfecto y al impío, igual, ¿qué dice Dios que puede hacer? Igual lo consume. Tanto aquel que vive, obviamente, por sus propios medios, trata de vivir lo mejor que puede, y tanto también al maligno que se desvaría lo sumo, a los dos Dios puede consumir. Porque el hombre no puede, por sus propios recursos, hallarse delante de Dios limpio. Todo
la Biblia, y usted sabe ese texto, por cuanto todos hemos pecado, ¿qué ha pasado? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto el hombre que aparentemente camina en rectitud, como aquel que se identifica con el peor de los pecados. Y querido hermano, hay un texto precioso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7, donde si de pronto alguno sí tiene un alto, como lo decía también el apóstol Pablo, si alguno tiene un más alto concepto de sí mismo, es mejor que piense de sí con cordura. Y Deuteronomio capítulo 7, sí creo que aterriza mucho a los corazones que se pueden sentir algo vanagloriados. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 7, mira lo que nos dice el Señor. Versículo también número 7 y 8. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante, diría cualquiera, lo más poca cosa, sí, de todos los pueblos. Verso número 8, ¿qué nos dice? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué, amado hermano? Simplemente por su amor y su promesa dado a los patriarcas. No porque el pueblo era digno, no porque el pueblo era sabio, porque usted tenía alguna destreza en que Dios lo llamó. Al contrario, de lo vil y de lo menospreciado, dice la Escritura, ha escogido Dios. Cuando vamos pues al libro de Job, mi querido hermano, en el versículo, si me acompaña nuevamente, sí, versículo número 22 del capítulo 9 de Job, nos dice: una cosa resta que yo diga, al perfecto, pero también al impío, él los consume. Queriendo avanzar un poco dentro de esta reflexión que si el Señor nos hace, dice pues más adelante en el versículo número 30. Mire por favor con detenimiento, si qué nos dice ese pasaje bíblico. ¿Podría leerlo por favor? Ajá. Ahora, dentro, mi querido hermano, nos dice, de ese pasaje preciosísimo, nos dice: aunque me lave con qué, aunque me lave con aguas de qué, de nieve, ¿qué sucedería? Y limpie mis manos con la limpieza misma. Verso 31, aún, ¿qué podría acontecer? Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos, ¿qué haría? Me abominaría. Y amado hermano, recordemos que no hay cosa, vuelvo y repito, que el hombre pueda hacer por sus propios medios como para poder presentarse limpio delante de Dios. Yo quisiera que me acompañase por favor al libro de Jeremías, capítulo número 2. Libro de Jeremías. En el capítulo número 2, hay quienes piensan, sí, el pecado puede, o la suciedad del alma puede limpiarse con esto. Mira lo que nos dice el Señor. Jeremías capítulo número 2, verso número 22. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 2, versículo número 22. Aunque te laves, y el término obviamente era usado antes, pero ahora se utiliza el término de cloro, ¿verdad? ¿Para qué sirve el cloro? Para poder aparentemente, ¿qué cosa? Emblanquecer sobre todo la ropa de color blanca, ¿sí? Aunque te laves con lejía, ahí el término
término para nosotros sería cloro. Aunque te laves con cloro y a montones. ¿Qué cosa? No sé si a usted le ha pasado a veces como a mí, que sí, a veces hay momentos en los que no hay jabón de tocador, pero hay jabón para lavar ¿qué cosa? La ropa, ¿verdad? Dicen algunos que cuando uno se lava con jabón de ropa para lavar ropa, uno queda más limpio, porque supuestamente es más, ¿qué cosa? Esta especie, sí, digamos, de limpieza, es más fuerte, ¿verdad? Como para poder sacar el mugre de la ropa, inclusive curtida. Y amado hermano, pero con respecto al alma, con respecto al estado de limpieza para con Dios, ni el cloro, ni el jabón puede llegar a limpiar. No, aquí no, mi amado hermano, aquí no podríamos decir, me pegué una borrachera, pero tranquilo, mañana me pego un buen baño y estoy como que nada ha pasado. ¿Verdad? Mucha gente puede llegar de pronto a aparentar esto en una oficina. Ayer, diríamos, pudo haberse revolcado en el cielo del pecado, se pega un baño, duerme, toma una taza buena de café y se presenta como que si nada. Sin embargo, delante de Dios la situación es muy diferente. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dijo ¿quién? Jehová el Señor. Qué curioso. Job no conocía esa palabra, porque en el tiempo de Job todavía las sagradas escrituras no habían sido escritas, pero reconocía en su temor a Dios, en su corazón, de que Dios, mi amado hermano, sí, no se dejaba sorprender, sí, por las apariencias de los hombres. Cuando retomamos pues el libro de Job, capítulo número 9, recuerda por favor lo que decía el verso 30 y 31. Aunque me lave con aguas de nieve, entendiendo que la nieve se podría considerar como un elemento sumamente blanco, y limpie mis manos, pero ¿con qué? Algo curioso digo aquí, sí, el Espíritu Santo. Aunque limpie mis manos, ¿con qué? Con la limpieza, es decir, y este es el resultado en todo caso, sí, de lo que se hace luego de incurrir, sí, en el acto mismo de lo que es de pronto la sanidad, de la purificación de las cosas. Aunque me lave también mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre quien, como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, es decir, a contender por el estado en que el hombre pudiera estar. Mi amado hermano, hasta aquí quisiera en esta noche dar énfasis en el mensaje del libro de Job, capítulo 9. Pero es necesario entender, mi amado hermano, sacando como una especie de conclusión, de que el hombre sí puede ser justificado, pero no por mérito propio. Cristo es el único que puede justificar. Y vuelvo y repito, ¿qué representaba en sí mismo el término justificar? ¿Se recuerda así el concepto que se dio al inicio? Justificación es el acto de convertir o transformar lo que es injusto a justo. Tú eres injusto, yo soy injusto. Cristo es el único que puede transformar mi injusticia a justicia. Pero no es que toma lo mío, es que Él se pone en mi lugar y presenta su justicia. Diría cualquiera, es como tratar de entrar a una fiesta sin ser invitado, pero ir agarrado de la mano del que sí fue invitado. ¿Cuántos han entrado así alguna vez de su vida? ¡Vamos! Pero yo no tengo, ¡vamos! Que yo sí tengo. Se agarra de él y ahí se fue. ¿Verdad? A mí me pasaba eso con bastante frecuencia cuando era adolescente. Mi querido hermano, usted no puede entrar al cielo por sí solo. Tiene que entrar con alguien que está aprobado por Dios para ir al cielo. Y ese solamente es nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Redentor. Si usted va al lado de Él, será justo, será
la puerta del cielo se abrirá. Oremos a Dios en esta hora y démosle gracias. Amado Dios, reconozco en esta noche que no es por mis méritos que yo te voy a agradar. No es porque dejo para la comida lo que me da un sello de aprobación.